Libro La creación del patriarcado. Autoría de Gerda Lerner. Capítulo 1. Los orígenes. Ante nosotros se extienden en confusa amalgama los pedazos de restos materiales, útiles, tumbas, fragmentos de cerámica, los restos de casas y santuarios, artefactos de origen dudoso sobre las paredes de las cuevas, restos humanos, todos ellos con su historia. Los unimos ayudados por mitos y conjeturas, los comparamos con lo que sabemos de los pueblos primitivos que sobreviven en la actualidad, utilizamos la ciencia, la filosofía o la religión para elaborar un modelo de ese lejano pasado previo al inicio de la civilización. El enfoque que usamos en la interpretación, nuestro esquema conceptual, determina el resultado final. Este esquema no se halla libre de juicios de valor. Hacemos al pasado las preguntas que queremos ver respondidas en el presente. Durante largos periodos de la época histórica, el marco conceptual que conformaba nuestras preguntas era aceptado como un hecho reconocido, indiscutible e incuestionable. Mientras la concepción teleológica cristiana dominó el pensamiento histórico, se consideró a la historia precristiana meramente un estadio previo a la verdadera historia que comenzó con el nacimiento de Cristo y acabaría con el segundo advenimiento. Cuando la teoría darwiniana dominó el pensamiento histórico, se vio la prehistoria como un estadio de, entre comillas, barbarie, dentro de un proceso evolutivo de la humanidad que iba de lo más simple a lo más complejo. Lo que triunfaba y sobrevivía era considerado por el mero hecho de su supervivencia superior a lo que se esfumaba y que por consiguiente había, entre comillas, fallado. Mientras los presupuestos androcéntricos dominaron nuestras interpretaciones, encontrábamos en el pasado la ordenación según sexos-géneros prevaleciente en el presente. Dábamos por sentada la existencia de un dominio masculino y cualquier evidencia en contra aparecía como una mera excepción a la norma o una alternativa fallida. Los tradicionalistas, tanto los que trabajan dentro de un ámbito religioso como científico, han considerado la subordinación de las mujeres un hecho universal, de origen divino, natural y por tanto inmutable. Así que no hay que cuestionárselo. Lo que ha sobrevivido lo ha logrado porque era lo mejor, lo que sigue debería continuar siendo igual. Aquellos que critican las asunciones androcéntricas y los que reconocen la necesidad de un cambio social en el presente han puesto en duda el concepto de universalidad de la subordinación femenina. Estiman que si el sistema de dominación patriarcal tuvo un origen en la historia, podría abolirse si se alteran las condiciones históricas. Por consiguiente, la cuestión sobre la universalidad de la subordinación femenina ha sido durante más de 150 años el núcleo del debate entre tradicionalistas y pensadoras feministas. Para quienes critican las explicaciones patriarcales, la siguiente pregunta por orden de importancia es: si la subordinación femenina no era universal, entonces, ¿existió alguna vez un modelo alternativo de sociedad? Esta pregunta se ha convertido con frecuencia en la búsqueda de una sociedad matriarcal en el pasado. Ya que muchas de las evidencias de esta búsqueda proceden de los mitos, la religión y los símbolos, casi no se ha prestado atención a los testimonios históricos. La cuestión más importante y significativa para el historiador es esta: ¿cómo, cuándo y por qué se produjo la subordinación de las mujeres? Por consiguiente, antes de que podamos emprender una discusión acerca de la evolución histórica del patriarcado, hemos de revisar las principales posturas en el debate en torno a estas tres cuestiones. La respuesta tradicional a la primera cuestión es, por supuesto, que la dominación masculina es un fenómeno universal y natural. Se podría presentar la argumentación en términos religiosos: la mujer está subordinada al hombre porque así la creó Dios. Los tradicionalistas aceptan el fenómeno de la asimetría sexual, la atribución de tareas y papeles diferentes a hombres y mujeres observada en cualquier sociedad humana conocida como prueba de su postura y señal de que es natural. Puesto que a la mujer se le asignó por designio divino una función biológica diferente a la del hombre, dicen, también se les deben adjudicar cometidos sociales distintos. Si Dios o la naturaleza crearon las diferencias de sexo que a su vez determinaron la división sexual de trabajo, no hay que culpar a nadie por la desigualdad sexual y el dominio masculino. Nota de la autora. Véase, por ejemplo, George Murdoch en Nuestros contemporáneos primitivos, Nueva York, 1934,
También a Lee e Irving DeVore en Man the Hunter, Chicago 1968. También se puede observar a Margaret Mead en Male and Female, Nueva York 1949. Y aunque presente algo novedoso cuando demuestra la existencia de una amplia gama de actitudes sociales hacia las funciones según el sexo, acepta la universalidad de la simetría sexual. Fin de la nota. La explicación tradicional se centra en la capacidad reproductiva de las mujeres y ve en la maternidad el principal objetivo en la vida de la mujer. De ahí se deduce que se cataloguen de desviaciones a aquellas mujeres que no son madres. La función maternal de las mujeres se entiende como una necesidad para la especie, ya que las sociedades no hubieran sobrevivido hasta la actualidad a menos que la mayoría de las mujeres no hubieran dedicado la mayor parte de su vida adulta a tener y cuidar hijos. Por lo tanto, se considera que la división sexual del trabajo fundamentada en las diferencias biológicas es funcional y justa. Una explicación corolaria de la simetría sexual es la que sitúa las causas de la subordinación femenina en factores biológicos que atañen a los hombres. La mayor fuerza física de estos, su capacidad para correr más rápido y cargar mayor peso, junto con su mayor agresividad, les capacitan para ser cazadores. Por tanto, se convierten en los que suministran los alimentos a la tribu y se les valora y honra más que a las mujeres. Las habilidades derivadas de las actividades cinegenéticas les dotan a su vez para ser guerreros. El hombre cazador, superior en fuerza, con aptitudes, junto con la experiencia nacida del uso de útiles y armas, protege y defiende, entre comillas, naturalmente a la mujer, más vulnerable y cuya dotación biológica la destina a la maternidad y a la crianza de los hijos. Nota de la autora. Véase Lionel Tiger, Men in Groups, Nueva York, 1970, capítulo 3. También puede observarse a Robert Ardrey, The Territorial Imperative, A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations, Nueva York, 1966. Alison Jolly, The Evolution of Primitive Behavior, Nueva York, 1972. Marshall Salins, The Origin of Society, Scientific American, volumen 203, número 48, septiembre de 1960, página de la 76 a la 87. Si se quiere ver una explicación androcéntrica en la que se valora negativamente a los hombres y en la que se culpa a sus impulsos agresivos de ser la causa de la guerra y de la subordinación de las mujeres, léase a Marvin Harris, Why Men Dominate Women, Columbia, verano de 1978, páginas de la 9 a la 13 y la 39. Fin de la nota de la autora. Por último, esta interpretación determinista biológica se aplica desde la edad de piedra hasta el presente gracias a la aseveración de que la división sexual del trabajo, basada en la, entre comillas, superioridad natural del hombre, es un hecho, y por consiguiente tan válido hoy como lo fuera en los primitivos comienzos de la sociedad humana. Esta teoría, en sus diferentes formas, es con mucho la versión más popular en la actualidad del argumento tradicional y ha tenido un fuerte efecto explicativo y de refuerzo sobre las ideas contemporáneas de la supremacía masculina. Probablemente se deba a sus adornos, entre comillas, científicos, basados en una selección de los datos etnográficos y en el hecho de que parece explicar el dominio masculino de tal manera que exime a todos los hombres contemporáneos de cualquier responsabilidad por ello. Con qué profundidad esta explicación ha afectado incluso a las teóricas feministas queda patente en su aceptación parcial por parte de Simone de Beauvoir, quien da por seguro que la trascendencia del hombre deriva de la caza y la guerra y del uso de las herramientas necesarias para estas actividades. Nota de la autora. Véase a Simone de Beauvoir, El segundo sexo, Nueva York, 1953. Reimpresión en 1974. Páginas 33 a la 34. Fin de la nota de la autora. Lejos de las dudosas afirmaciones biológicas sobre la superioridad física masculina, la interpretación del hombre cazador ha sido rebatida gracias a las evidencias antropológicas de las sociedades cazadoras y recolectoras. En la mayoría de ellas, la caza de animales grandes es una actividad auxiliar, mientras que las principales aportaciones de alimento provienen de las actividades de recolección y caza menor que llevan a cabo mujeres y niños. Nota de la autora. Véase a Peter Farr, Humankind,
Boston, 1978, capítulo 5. También puede observarse a Sally Slocum, Woman de Gathering, Male Bias in Anthropology, en Ryan Reiter, Toward an Anthropology of Women, Nueva York, 1975, de la página 36 a la 50. Una interesante revisión del artículo de Sally Slocum, hecha desde otro punto de vista, puede leerse en Michelle Rosaldo, The Use and Abuse of Anthropology, Reflection of Feminism and Cross-Cultural Understanding, Science, volumen 5, número 3, primavera de 1980, de la página 412 a la 413 y la página 213. Fin de la nota de la autora. Además, como veremos más adelante, es precisamente en las sociedades cazadoras y recolectoras donde encontramos bastantes ejemplos de complementariedad entre sexos, y en las que las mujeres ostentan un estatus relativamente alto en oposición directa a lo que se afirma desde la escuela del pensamiento del hombre cazador. Las antropólogas feministas han puesto recientemente en duda muchas de las antiguas generalizaciones que sostenían que la dominación masculina era virtualmente universal en todas las sociedades conocidas, por ser asunciones patriarcales de parte de los etnógrafos e investigadores de estas culturas. Cuando las antropólogas feministas han revisado los datos o han hecho su propio trabajo de campo, se han encontrado con que la dominación masculina no es ni mucho menos universal. Han hallado sociedades en las que la simetría sexual no comporta connotaciones de dominio o subordinación. Es más, las tareas realizadas por ambos sexos resultan indispensables para la supervivencia del grupo, y en muchos aspectos se considera que ambos tienen el mismo estatus. En estas sociedades se cree que los sexos son complementarios, tienen papeles y estatus diferentes, pero son iguales. Otra manera de refutar las teorías del hombre cazador ha sido la de mostrar las contribuciones fundamentales culturalmente innovadoras de las mujeres a la creación de la civilización, con sus inventos de la cestería y la cerámica, y sus conocimientos y el desarrollo de la horticultura. Ellis Boulding, en concreto, ha demostrado que el mito del hombre cazador y su perpetuación son creaciones socioculturales al servicio del mantenimiento de la supremacía y hegemonía masculinas. La defensa tradicional de la supremacía masculina basada en el razonamiento determinista biológico ha cambiado con el tiempo y ha demostrado ser extremadamente adaptable y flexible. Cuando en el siglo XIX empezó a perder fuerza el argumento religioso, la explicación tradicional de la inferioridad de la mujer se hizo, entre comillas, científica. Las teorías darwinianas reforzaron la creencia de que la supervivencia de la especie era más importante que el logro personal. De la misma manera que el evangelio social utilizó la idea darwiniana de supervivencia del más apto para justificar la distribución desigual de riquezas y privilegios en la sociedad norteamericana, los defensores científicos del patriarcado justificaban que se definiera a las mujeres por su rol maternal y que se las excluyera de las oportunidades económicas y educativas porque estaban al servicio de la causa más noble de la supervivencia de la especie. A causa de su constitución biológica y su función maternal, se pensaba que las mujeres no eran aptas para una educación superior y otras actividades profesionales. Se consideraba la menstruación y la menopausia, incluso el embarazo, estados que debilitaban, enfermaban o eran anormales, que imposibilitaban a las mujeres y las hacían verdaderamente inferiores. Asimismo, la psicología moderna observó las diferencias de sexo existentes desde la asunción previa y no verificada de que eran naturales, y construyó la imagen de una hembra psicológica que se encontraba biológicamente tan determinada como lo estuvieron sus antepasadas. Al observar desde una perspectiva ahistórica los papeles sexuales, los psicólogos tuvieron que hacer conclusiones partiendo de datos clínicos observados en los que se reforzaban los papeles por géneros predominantes. Nota de la autora. Naomi Weinstein fue quien expuso por primera vez la tendencia patriarcal inconsciente que existía en los experimentos psicológicos denominados científicos. Fin de la nota de la autora. Las teorías de Sigmund Freud alentaron también la explicación tradicional. Para Freud, el humano corriente era un varón. La mujer era, según su definición, un ser humano anormal que no tenía pene y cuya estructura psicológica supuestamente se centraba en la lucha por compensar dicha deficiencia.
Aunque muchos aspectos de la teoría freudiana serían de gran utilidad en la construcción de la teoría feminista, fue el dictamen de Freud de que para la mujer la anatomía es el destino lo que dio nuevo vigor y fuerzas al argumento supremacista masculino. Las aplicaciones a menudo vulgarizadas de la teoría freudiana en la educación infantil y en obras de divulgación dieron un renovado prestigio al viejo argumento de que el principal papel de la mujer es tener y cuidar hijos. La doctrina popularizada de Freud se convirtió en texto obligado de educadores, asistentes sociales y de la audiencia de los medios de comunicación. Recientemente, la sociobiología de Wilson ha ofrecido la visión tradicional del género bajo una argumentación en la que se aplican las ideas darwinianas de la selección natural a la conducta humana. Wilson y sus seguidores argumentan que las conductas humanas que son adaptativas para la supervivencia del grupo quedan codificadas en los genes e incluyen en estas conductas cualidades tan complejas como el altruismo, la lealtad o la conducta maternal. No solo dicen que los hombres que practiquen una división sexual de trabajo en la que las mujeres hagan de niñeras y educadoras de los niños tendrán una ventaja evolutiva, sino que defiende que este comportamiento pasa de alguna manera a formar parte de nuestro código genético, de modo que las propensiones psicológicas y físicas necesarias para esta organización social se desarrollan selectivamente y se seleccionan genéticamente. El papel de madre no es tan solo un papel asignado por la sociedad, es también el que se ajusta a las necesidades físicas y psicológicas de las mujeres. Aquí nuevamente el determinismo biológico se convierte en una obligación, en realidad una defensa política del status quo, pero en lenguaje entre comillas científico. Las críticas feministas han demostrado la argumentación circular, la falta de pruebas y los presupuestos acientíficos de la sociobiología de Wilson. Desde un punto de vista no científico, la falacia más obvia de los sociobiólogos es su ahistoricidad, por lo que respecta al hecho de que los hombres y las mujeres de hoy no viven en un estado natural. La historia de la civilización describe el proceso por el cual los humanos se han distanciado de la naturaleza mediante la invención y el perfeccionamiento de la cultura. Los tradicionalistas ignoran los cambios tecnológicos que han hecho posible alimentar a un niño con biberón sin riesgos y hacerle crecer con otras personas que le cuiden que no sea su madre. Ignoran las consecuencias del cambio sufrido en la duración de la vida y en los ciclos vitales. Hasta que las normas comunales de higiene y los conocimientos médicos actuales no frenaron la mortalidad infantil al punto que los progenitores podían contar con que cada hijo que tuvieran llegaría a la madurez, las mujeres estaban obligadas a alumbrar bastantes hijos a fin de que unos cuantos sobrevivieran. Del mismo modo, el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la mortalidad infantil modificaron los ciclos vitales de hombres y mujeres. Estos avances iban ligados a la industrialización y ocurrieron en la civilización occidental para los blancos a finales del siglo XIX, produciéndose más tarde para los pobres y las minorías a causa de la distribución desigual de los servicios sanitarios y sociales. Mientras que hasta 1870 la crianza de los hijos y el matrimonio eran coterminales, es decir, cabía esperar que uno o ambos progenitores falleciesen antes de que el menor de sus hijos llegara a la madurez. En la sociedad norteamericana actual, las parejas pueden contar con vivir juntas 12 años más después de que el menor de sus hijos haya llegado a adulto, y las mujeres pueden esperar sobrevivir 7 años a sus maridos. Y en cambio los tradicionalistas pretenden que las mujeres continúen en los mismos papeles y ocupaciones que eran operativos y necesarios para la especie en el Neolítico. Aceptan los cambios culturales gracias a los cuales los varones se han liberado de las necesidades biológicas. Suplir el esfuerzo físico por el trabajo de las máquinas es progreso. Solo las mujeres están, en su opinión, destinadas para siempre al servicio de la especie a causa de su biología. Decir que de todas las actividades humanas tan solo el que las mujeres cuiden de los hijos es inmutable y eterno es en verdad relegar la mitad de la raza humana a un estado inferior de existencia, a la naturaleza y no a la cultura. Las cualidades que habrían ayudado a la supervivencia humana durante el Neolítico ahora les son innecesarias a las personas.
Independientemente de si cualidades como la agresividad o el cuidado de los hijos se transmiten genética o culturalmente, es obvio que la agresividad masculina, que pudo ser muy funcional durante la Edad de Piedra, es una amenaza a la supervivencia de la humanidad en la era nuclear. En un momento en que la superpoblación y el agotamiento de los recursos naturales suponen un verdadero peligro para la supervivencia humana, puede que sea más adaptativo refrenar la capacidad reproductiva de las mujeres que fomentarla. Además, en desacuerdo con cualquier argumento que se base en el determinismo biológico, las feministas cuestionan las asunciones androcéntricas ocultas en las ciencias que se dedican a los seres humanos. Han denunciado que en biología, antropología, zoología y psicología estas asunciones han inducido a hacer lecturas de los datos científicos que distorsionan su significado. De este modo, por ejemplo, se reviste el comportamiento de los animales de un significado antropomórfico y se convierte a los chimpancés machos en patriarcas. Muchas feministas sostienen que las interpretaciones culturales han exagerado enormemente el escaso número de diferencias reales que hay entre los sexos y que el valor dado a las diferencias sexuales es de por sí un producto cultural. Los atributos sexuales son una realidad biológica, pero el género es un producto del proceso histórico. El hecho de que las mujeres tengan hijos responde al sexo. Que las mujeres los críen se debe al género, una construcción cultural. El género ha sido el principal responsable de que se asignara un lugar determinado a las mujeres en la sociedad. Demos ahora un breve repaso a las teorías que niegan la universalidad de la subordinación femenina y que defienden un primer estadio de dominación femenina, matriarcado, o de igualdad entre mujeres y hombres. Las principales explicaciones son la económico-marxista y la materialista. El análisis marxista ha influido enormemente sobre las estudiosas feministas al indicarles las cuestiones a preguntar. La obra de referencia básica es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels, que describe la histórica derrota del sexo femenino, como un evento que deriva del surgimiento de la propiedad privada. Engels, que extrajo sus generalizaciones del trabajo de etnógrafos y teóricos del siglo XIX, tales como Bachofen y Morgan, defendía la existencia de sociedades comunistas sin clases previas a la formación de la propiedad privada. Puede que estas sociedades fueran o no matriarcales, pero eran igualitarias. Engels presuponía una primitiva división de trabajo entre los sexos. Decía: el hombre lucha en la guerra, va de caza y de pesca, procura los alimentos y las herramientas necesarias para ello. La mujer atiende la casa y la preparación de los alimentos, confecciona ropas, cocina, teje y cose. Cada uno es el amo en su esfera, el hombre en la selva, la mujer en la casa. Cada uno es propietario de los instrumentos que hace y emplea. Aquello que se haga o utilice en común es la propiedad comunal, la casa, el jardín, la barca. Engels. Fin de la cita. La descripción que hace Engels de la primitiva división sexual del trabajo se parece curiosamente a la de las unidades familiares campesinas de Europa trasladadas a la prehistoria. La información etnográfica en la que él basó sus generalizaciones ha sido rebatida. En la mayoría de las sociedades primitivas del pasado y en todas las sociedades cazadoras y recolectoras que todavía existen hoy, las mujeres aportan por término medio el 60% o más de la comida. Para ello a menudo tienen que alejarse de sus casas llevándose consigo bebés y niños pequeños. Además, la asunción de que existe una fórmula y un modelo de la división sexual del trabajo es errónea. El trabajo concreto realizado por hombres y mujeres difiere muchísimo según la cultura y depende bastante del entorno ecológico en que viven estas personas. Engels planteó la teoría de que en las sociedades tribales el desarrollo de la domesticación animal llevó al comercio y a la propiedad de los rebaños en manos de las cabezas de familia, presumiblemente varones, pero fue incapaz de explicar cómo se produjo. Los hombres se apropiaron de los excedentes de la ganadería y los convirtieron en propiedad privada. Una vez adquirida esta propiedad privada, los hombres buscaron la manera de asegurarla para sí y sus herederos. Lo lograron institucionalizando la familia monógama. Al controlar la sexualidad femenina mediante la exigencia de una castidad premarital y el establecimiento del doble estándar sexual dentro del matrimonio, los hombres se aseguraron la legitimidad de su descendencia y garantizaron así su interés de propiedad.
Engels subrayó la vinculación entre la ruptura de las anteriores relaciones de parentesco basadas en la propiedad comunal y el nacimiento de la familia nuclear como unidad económica. Con el desarrollo del Estado, la familia monógama se transformó en la familia patriarcal, en la que el trabajo de la esposa pasó a ser un servicio privado. La esposa se convirtió en la principal sirvienta, excluida de participar en la producción social. Engels concluía de la siguiente manera: la abolición del derecho materno fue la histórica derrota del sexo femenino. El hombre también tomó el mando en la casa. La mujer quedó degradada y reducida a la servidumbre. Se convirtió en la esclava de su lujuria y en un mero instrumento de reproducción. Fin de la cita. Engels empleó el término Mutterrecht, traducido aquí por derecho materno, recogido de Bachofen, para describir las relaciones de parentesco matrilineales en las que las propiedades de los hombres no pasaban a sus hijos, sino a los hijos de sus hermanas. También aceptaba el modelo de Bachofen de una progresión histórica de la estructura familiar, desde el matrimonio de grupo al monógamo. Argumentaba que el matrimonio monógamo era visto por la mujer como una mejora en su condición, ya que con ello adquirió el derecho a entregarse solamente a un hombre. Engels llamó también la atención respecto a la institucionalización de la prostitución, que describió como uno de los pilares indispensables del matrimonio monógamo. Se han criticado las conjeturas que hace Engels acerca de la sexualidad femenina por ser un reflejo de sus propios valores sexistas victorianos, pues asumía, sin comprobarlo, que los estándares de la mojigatería de las mujeres del siglo XIX podían explicar los actos y las actitudes de las mujeres en los albores de la civilización. Con todo, Engels realizó una gran contribución a nuestros conocimientos sobre la posición de las mujeres en la sociedad y en la historia. Primero, subrayó la conexión entre cambios estructurales en las relaciones de parentesco y cambios en la división del trabajo por un lado, y la posición que ocupan las mujeres en la sociedad por el otro. Segundo, demostró una conexión entre el establecimiento de la propiedad privada, el matrimonio monógamo y la prostitución. Tercero, mostró la conexión entre el dominio económico político de los hombres y su control sobre la sexualidad femenina. Cuarto, al situar la histórica derrota del sexo femenino en el periodo de formación de los estados arcaicos basados en el dominio de las élites propietarias, dio historicidad al acontecimiento. Aunque fue incapaz de probar ninguna de estas propuestas, definió las principales cuestiones teóricas de los siguientes 100 años. También ciñó la discusión de la cuestión femenina al ofrecer una explicación convincente, unicausal, y al concentrar la atención en un solo acontecimiento que para él se asemejaba a una derrota revolucionaria. Si la causa de la esclavización de las mujeres fuera el desarrollo de la propiedad privada y las instituciones que de ella se derivan, lógicamente se deducía que la abolición de la propiedad privada liberaría a las mujeres. En cualquier caso, la mayor parte de los trabajos teóricos en el tema del origen de la subordinación de las mujeres se han dirigido a aprobar, mejorar o refutar la obra de Engels. Las asunciones básicas de Engels acerca de la naturaleza de los sexos estaban basadas en la aceptación de las teorías evolutivas de la biología, pero su mayor mérito fue destacar el influjo que tienen las fuerzas sociales y culturales en la estructuración y definición de las relaciones entre los sexos. Paralelamente a su modelo de relaciones sociales, desarrolló una teoría evolutiva de las relaciones entre los sexos en la que el punto álgido de desarrollo era el matrimonio monógamo entre clases obreras en una sociedad socialista. Al vincular las relaciones sexuales con relaciones sociales en proceso de cambio, quebró el determinismo biológico de los tradicionalistas. Por llamar la atención sobre el conflicto sexual incorporado a la institución, tal y como emergió de las relaciones de propiedad privada, reforzó el vínculo entre cambio económico-social y lo que hoy denominaríamos relaciones de género. Él definió el matrimonio monógamo de la manera en que se formó en la primera sociedad estatal como la sujeción de un sexo a otro, la proclama de un conflicto entre sexos totalmente desconocido hasta ahora en los tiempos prehistóricos. Significativamente continuaba de la siguiente manera. La primera oposición de clases que aparece en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre hombre y mujer en el matrimonio monógamo,
y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por el masculino. Fin de la cita. Estas afirmaciones ofrecían muchas vías prometedoras para la elaboración de teorías de las cuales se hablará más adelante, pero la identificación que hace Engels de la relación entre los sexos con el antagonismo de clases ha resultado ser un callejón sin salida que durante mucho tiempo ha apartado a los teóricos del conocimiento real de las diferencias entre relaciones de clase y relaciones entre sexos. Ello se vio agravado por la insistencia que ponían los marxistas en que las cuestiones de las relaciones entre sexos debían de estar subordinadas a cuestiones de relaciones entre clases, expresado no solo en la teoría sino también en la práctica política, allí donde tuvieron el poder para ello. Solo recientemente las nuevas especialistas feministas han empezado a forjar las herramientas teóricas con que corregir dichos errores. El antropólogo estructuralista Claude Lévi-Strauss ofrece también una explicación teórica en la que la subordinación de las mujeres resulta crucial para la formación de la cultura. Pero, a diferencia de Engels, Lévi-Strauss defiende que los hombres construyen la cultura a partir de un solo componente básico. Lévi-Strauss reconoce en el tabú del incesto un mecanismo humano universal, arraigado en cualquier organización social. En sus palabras, la prohibición del incesto no es tanto una norma que prohíbe el matrimonio con la madre, la hermana o la hija, como una norma que obliga a dar la madre, la hermana o la hija a otros. Esta es la regla suprema del obsequio. Fin de la cita. El intercambio de mujeres es la primera forma de comercio mediante la cual se las convierte en una mercancía y se las cosifica, es decir, se las considera cosas antes que ser humanos. El intercambio de mujeres, según Lévi-Strauss, marca el inicio de la subordinación de las mujeres. Ello a su vez refuerza una división sexual del trabajo que establece el dominio masculino. De todas formas, Lévi-Strauss considera el tabú del incesto como un paso positivo y necesario hacia la creación de la cultura humana. Las pequeñas tribus autosuficientes estaban obligadas a relacionarse con las tribus vecinas, bien mediante una guerra continua o bien buscando una vía de coexistencia pacífica. Los tabúes de la endogamia y el incesto estructuraron una interacción pacífica y promovieron las alianzas entre tribus. La antropóloga Gail Rubin define con precisión la manera en que este sistema de intercambio afecta a las mujeres. Decía, el intercambio de las mujeres es la manera rápida de expresar que las relaciones sociales del sistema de parentesco decretan que los hombres tienen ciertos derechos sobre sus parientes femeninos y que las mujeres no los tienen sobre sus parientes masculinos. Es un sistema en el cual las mujeres no tienen plenos derechos sobre sí mismas. Fin de la cita. Debemos advertir que en la teoría de Lévi-Strauss los hombres son los actores que imponen una serie de estructuras y relaciones sobre las mujeres. Una explicación de esta índole no se puede considerar aceptable. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué se tenía que intercambiar mujeres y no hombres o niños y niñas? Aunque se admitiera la utilidad operativa de este arreglo, ¿por qué tenían que estar las mujeres de acuerdo? Indagaremos estas cuestiones en el próximo capítulo en un esfuerzo por elaborar una hipótesis fiable. El gran influjo de Lévi-Strauss sobre las teóricas feministas ha provocado un cambio de atención desde la búsqueda de los orígenes económicos al estudio de los sistemas simbólicos y los significados de la sociedad. La obra más influyente fue el ensayo de Sherry Ortner en el año 1974, en donde ella argumentaba convincentemente que en cualquier sociedad conocida se identifica a las mujeres por estar más cerca de la naturaleza que de la cultura, puesto que cualquier cultura infravalora la naturaleza porque lucha por dominarla, las mujeres se han convertido en el símbolo de un orden inferior, intermedio de seres. Ortner mostraba que se las identifica así porque, en sus propias palabras, 1. El cuerpo de la mujer y su función parecen acercarla más a la naturaleza. 2. El cuerpo femenino y sus funciones la colocan en papeles sociales que a su vez se consideran de orden inferior dentro de los procesos culturales a los de los hombres. Y 3. Los roles tradicionales de la mujer que su cuerpo y las funciones de éste le imponen le dan a su vez una estructura psíquica distinta, que se considera más próxima a la naturaleza. Fin de la cita.
Este breve ensayo provocó un debate largo y muy informativo entre las teóricas y las antropólogas feministas que todavía prosigue. Horner y quienes coinciden con ella abogan fuertemente por la universalidad de la subordinación femenina, si no en las condiciones sociales actuales, al menos en los sistemas de significado de la sociedad. Quienes se oponen a este punto de vista refutan la idea de universalidad, lo critican por ser ahistórico y se niegan a situar a las mujeres en el papel de las víctimas pasivas. Por último, ponen en duda la aceptación implícita en la posición estructuralista feminista de la existencia de una dicotomía inamovible e inmutable entre hombre y mujer. No es este el lugar para hacer justicia a la copiosidad y sofisticación de este debate feminista que todavía continúa, pero la discusión de la universalidad de la subordinación femenina ha ofrecido ya tantas alternativas que incluso aquellas que responden afirmativamente a su existencia reconocen que la forma de plantear las cuestiones tiene defectos. Cada vez más, a medida que se ahonda en el debate, queda claro que las explicaciones unicausales y hablar de universalidad no van a responder correctamente la cuestión de las causas. El enorme mérito de la postura funcionalista es que revela la estrechez de las explicaciones meramente económicas, con lo que quienes se inclinaban por dar relieve a la biología y a la economía se ven forzados ahora a tratar con el poder de los sistemas de creencias, los símbolos y las construcciones mentales. En especial la fe compartida por la mayoría de las feministas en que el género es una construcción social plantea un desafío intelectual más serio a las explicaciones tradicionalistas. Hay otra corriente teórica que merece nuestra seria consideración. En primer lugar porque es feminista en la práctica y en intención, y en segundo porque representa una tradición histórica en el pensamiento sobre las mujeres. La teoría maternalista está construida sobre la aceptación de las diferencias biológicas entre los sexos. Muchas feministas maternalistas también consideran inevitable la división sexual del trabajo montada sobre estas diferencias biológicas, aunque algunas pensadoras recientes han empezado a revisar esta postura. Las maternalistas se diferencian de los tradicionalistas en que a partir de esto hablan en favor de la igualdad de las mujeres e incluso en pro de la superioridad femenina. La primera gran teoría basada en los principios maternalistas fue elaborada por Bachofen en su influyente obra Das Mutterrecht. El trabajo de Bachofen influyó en Engels y en Charlotte Perkins Gilman y tiene su paralelo en el pensamiento de Elizabeth Cady Stanton. Una amplia serie de feministas del siglo XX aceptaron sus datos etnográficos y el análisis que él efectuó de las fuentes literarias y los utilizaron para elaborar toda una gama de diferentes teorías. Las ideas de Bachofen también han ejercido una gran influencia sobre Robert Bifrost, así como en una escala de analistas y teóricos junguianos cuyos trabajos han gozado de gran aprecio y estima popular en Norteamérica durante este siglo. El esquema básico de Bachofen era evolucionista y darwiniano. Describía varias etapas en la evolución de la sociedad que pasaba ininterrumpidamente desde la barbarie al moderno patriarcado. La contribución original de Bachofen fue su afirmación de que las mujeres de las sociedades primitivas desarrollaron la cultura y que hubo un estadio de matriarcado que sacó a la civilización de la barbarie. Bachofen se expresa con elocuencia y de forma poética sobre dicho estadio. Nos dice: en el estadio más remoto y oscuro de la existencia humana, el amor entre madre e hijo fue la única luz que brillaba en medio de la oscuridad moral. Porque cría a sus hijos, la mujer aprende antes que el hombre a desplegar sus atenciones amorosas a otra criatura más allá de los límites de su propio ser. En este estadio la mujer es la depositaria de toda la cultura, de toda la benevolencia, de toda la devoción, de todo el interés por los vivos y de todo el dolor por los muertos. Fin de la cita. A pesar de la alta estima que concedió al papel de la mujer en el sombrío pasado, Bachofen veía el ascenso del patriarcado en la civilización occidental como el triunfo de un pensamiento y una organización religiosa y política superiores, a lo cual oponía negativamente el desarrollo histórico de Asia y África. Pero él abogaba, igual que sus seguidores, por la incorporación del principio femenino de cuidado de los hijos y de altruismo en la sociedad moderna.
Las feministas norteamericanas del siglo pasado desarrollaron una teoría maternalista muy completa, basada no tanto en Bachofen como en su redefinición de la doctrina patriarcal de la esfera aparte de la mujer. Aún así hay estrechos paralelismos entre sus ideas y las ideas de Bachofen de características femeninas, innatas y positivas. Las feministas del siglo XIX, tanto de Norteamérica como de Inglaterra, consideraban más altruistas a las mujeres que a los hombres a causa de sus instintos maternales y su práctica de siempre, y más virtuosas a causa de su supuesta tendencia de ser el sexo débil. Creían que estas características que, a diferencia de Bachofen, ellas adscribían frecuentemente al histórico papel de las mujeres como criadoras, daba a las mujeres una misión especial: rescatar la sociedad de la destrucción, la competitividad y la violencia creadas por los hombres que poseían un poder absoluto. Elizabeth Cady Stanton en concreto desarrolló un argumento que mezclaba el derecho natural, la filosofía y el nacionalismo norteamericano con el maternalismo. Stanton escribió en una época la naciente República Norteamericana en que las ideas tradicionalistas del género se estaban redefiniendo. En la Norteamérica colonial, al igual que en la Europa del siglo XVIII, se consideraba que las mujeres estaban subordinadas y dependían de los varones de su familia, aunque se las apreciara especialmente en las colonias y en la región fronteriza como compañeras en la vida económica. Se las había apartado del acceso a una educación igual y de la participación y el poder dentro de la vida pública. Ahora, cuando los hombres estaban creando una nueva nación, adjudicaron a la mujer el nuevo papel de madre de la República, responsabilizándola de la educación de los ciudadanos varones que dirigían la sociedad. Las mujeres republicanas iban a ser ahora las soberanas en la esfera doméstica, aunque los hombres continuaran reclamando para sí la esfera pública, incluida la vida económica. Esferas separadas determinadas por el sexo, como se define en el culto a la verdadera feminidad, se convirtieron en la ideología prevalente. Mientras que los hombres institucionalizaban su predominio en la economía, la educación y la política, se animaba a la mujer a que se adaptara a un estatus de subordinación mediante una ideología que concedía una mayor importancia a su función de madre. En las primeras décadas del siglo XIX, las norteamericanas redefinieron en la práctica y en la teoría la posición que debía ocupar en la sociedad. Aunque las primeras feministas aceptaban en la realidad la separación de esferas, transformaron el significado de este concepto al abogar por el derecho y el deber de la mujer a entrar en la vida pública en virtud de la superioridad de sus valores y las fuerzas incorporadas a su papel de madres. Stanton transformó la doctrina de una esfera aparte en un argumento feminista cuando dijo que las mujeres tenían derecho a una igualdad porque eran ciudadanas y como tales disfrutaban de los mismos derechos naturales que los hombres, y porque al ser madres estaban mejor equipadas que los hombres para mejorar la sociedad. Un argumento maternalista feminista parecido se puso de manifiesto en la ideología del último movimiento sufragista y de aquellas reformistas que junto con Jane Addams sostenía que el trabajo de las mujeres se extendía apropiadamente a una domesticidad municipal. Resulta muy interesante que las feministas maternalistas actuales hayan razonado de una forma similar basando sus datos en los informes psicológicos y en las pruebas de las experiencias históricas de la mujer como alguien ajeno al poder político. Dorothy Dinerstein, Mary O'Brien y Adrienne Rich son las últimas de una larga cadena de maternalistas. Puesto que aceptaban las diferencias biológicas entre los sexos como algo determinante, las maternalistas del siglo pasado no estaban tan interesadas por la cuestión de los orígenes como sus seguidoras del siglo XX, pero desde el principio, con Bachofen, la negación de la universalidad de la subordinación femenina estaba implícita en la corriente maternalista evolutiva. Las maternalistas afirmaban que existió un modelo alternativo de organización social humana previo al patriarcado. Así pues, la búsqueda de un matriarcado era esencial para su teoría. Si se pudieran encontrar pruebas en cualquier momento y lugar de la existencia de sociedades matriarcales, entonces las reivindicaciones femeninas por una igualdad y por formar parte del poder tendrían un mayor prestigio y reconocimiento. Hasta hace muy poco estas pruebas, tal y como se los podía encontrar, consistían en una combinación de arqueología, mitología, religión y artefactos de dudoso significado ligados por medio de conjeturas.
Parte esencial de este argumento en pro de un matriarcado eran las pruebas que aparecían por doquier de estatuillas de diosas madres en muchas religiones antiguas, a partir de las cuales las maternalistas afirmaban la existencia y la realidad del poder femenino en el pasado. Nos ocuparemos con más detalle de la evolución de las diosas madre en el capítulo 7. Ahora solo tenemos que subrayar la dificultad que entraña deducir a partir de estas evidencias la construcción de organizaciones sociales en las cuales dominaban las mujeres. En vista de las pruebas históricas de la coexistencia de una idolatría simbólica de las mujeres y el estatus inferior que realmente tienen, como sucede en el culto a la Virgen María en la Edad Media, el culto a la Señora de la Plantación en Norteamérica o el de las estrellas de Hollywood en la sociedad contemporánea, una vacila en elevar estas evidencias a la categoría de prueba histórica. Los antropólogos modernos han refutado las evidencias etnográficas en las cuales Bachelard y Engels basaron sus argumentos. Esta evidencia, tal y como se las presentaba, pasó a ser una prueba no del matriarcado, sino de una matrilocalidad y matrilinealidad. En contra de lo que antes se creía, no se puede mostrar una conexión entre la estructura del parentesco y la posición social que ocupan las mujeres. En muchas sociedades matrilineales es un pariente varón, por lo general el hermano o el tío de la mujer, quien controla las decisiones económicas y familiares. Ahora tenemos a nuestro alcance un amplio corpus de datos antropológicos modernos que describen organizaciones sociales relativamente igualitarias y las soluciones complejas y diversas que las sociedades dan al problema de la división del trabajo. La literatura está basada en las sociedades tribales modernas con unos cuantos ejemplos del siglo XIX. Ello plantea el problema en especial al historiador de la fiabilidad de esta información para hacer generalizaciones respecto a los pueblos prehistóricos. En todo caso, a partir de los datos que se tienen, parece que las sociedades más igualitarias se han de encontrar entre las tribus cazadoras y recolectoras, características por su interdependencia económica. Una mujer debe conseguir los servicios de un cazador para garantizarse una reserva de carne para sí y sus hijos. Un cazador debe asegurarse que una mujer le proporcione la comida de subsistencia para la cacería y para el caso en que ésta no sea fructífera. Como hemos dicho antes, en estas sociedades las mujeres son quienes aportan la mayor parte de los alimentos que se consumen y, sin embargo, en todas partes se da más valor a la caza y se la utiliza en los intercambios de presentes. Estas tribus cazadoras y recolectoras influyen en la cooperación económica y tienden a vivir en paz con estas tribus. Las rivalidades quedan ritualizadas en competiciones de canto o deportivas, pero no se las fomenta en la vida diaria. Como siempre, los especialistas en el tema no se muestran de acuerdo en las interpretaciones que hacen de las evidencias, pero un examen cuidadoso de ellas permite sacar la generalización de que en estas sociedades el estatus de los hombres y las mujeres está separado, pero es igual. Hay una gran polémica entre los antropólogos acerca del modo de categorizar a una sociedad. Varias antropólogas y escritoras feministas han interpretado la complementariedad o incluso una ausencia clara de dominio masculino como una prueba de igualdad o incluso de dominación por parte de las mujeres. En esta línea, Eleanor Leacock describe el elevado estatus de las iroquesas, especialmente antes de la invasión europea, su poderoso cometido público de controlar la distribución de alimento y su participación en el Consejo de Ancianos. Leacock interpreta estos hechos como una prueba de la existencia de un matriarcado, definiendo el término en el sentido de que las mujeres tenían autoridad pública en las principales áreas de la vida del grupo. Otras antropólogas con los mismos datos y admitiendo el estatus relativamente alto y la fuerte posición de las iroquesas, se centran en el hecho de que éstas nunca fueron los líderes políticos de la tribu ni tampoco sus jefes. Señalan asimismo la singularidad de la situación de los iroqueses, que se basa en los abundantes recursos naturales de que disponía en el entorno en que vivían. Hay que advertir también que en todas las sociedades cazadoras y recolectoras las mujeres, no importa cuál sea su estatus social y económico, están siempre en algún aspecto subordinadas a los hombres. No existe ni una sola sociedad que conozcamos donde el colectivo femenino tenga el poder de aportar decisiones sobre los hombres o donde las mujeres marquen las normas de conducta sexual o controlen los intercambios matrimoniales.
Es en las sociedades horticultoras donde encontramos más a menudo mujeres dominantes o con mucha influencia en la esfera económica. En un estudio realizado a partir de un muestreo de 515 sociedades horticultoras, las mujeres dominaban las actividades agrícolas en un 41% de los casos, si bien históricamente estas sociedades tendieron hacia el sedentarismo y la agricultura de arado, en la que los hombres dominaban la economía y la existencia política. La mayoría de las sociedades horticultoras estudiadas son patrilineales, a pesar del papel económico decisivo que desempeñan las mujeres. Parece que las sociedades horticultoras matrilineales surgen principalmente cuando se dan ciertas condiciones ecológicas, en los márgenes de bosques, donde no hay rebaños de animales domésticos. Dado que estos hábitats están desapareciendo, las sociedades matrilineales se encuentran casi extinguidas. Resumiendo los hallazgos de los estudios concernientes a una dominación femenina, se puede señalar los siguientes puntos. Primero, la mayor parte de las evidencias de una igualdad femenina en la sociedad provienen de sociedades matrilineales, matrilocales, históricamente transicionales y actualmente en vías de desaparición. Segundo, aunque la matrilinealidad y la matrilocalidad confieran ciertos derechos y privilegios a las mujeres, sin embargo el poder decisorio dentro del grupo de parentesco está en poder de los varones de más edad. Tercero, la patrilinealidad no implica subyugación de las mujeres, igual que la matrilinealidad no significa un matriarcado. Cuarto, desde una perspectiva temporal, las sociedades matrilineales han sido incapaces de adaptarse a los sistemas técnico-económicos competitivos y explotadores, y han dado paso a las sociedades patrilineales. La causa contra la universalidad del matriarcado en la prehistoria parece claramente ganada gracias a la evidencia antropológica. Aun así, el debate en torno al matriarcado es acalorado, sobre todo porque los abogados defensores de la teoría del matriarcado han sido lo suficientemente ambiguos con su definición del término, de manera que éste incluya otras categorías distintas. Quienes definen el matriarcado como una sociedad donde las mujeres dominan a los hombres, una especie de inversión del patriarcado, no pueden recurrir a datos antropológicos, etnológicos o históricos. Basan su defensa en evidencias extraídas de la mitología y la religión. Otros llaman matriarcado a cualquier tipo de organización social en que las mujeres tengan poder sobre algún aspecto de la vida pública. Aún hay otros que incluyen cualquier sociedad en la que las mujeres tengan un estatus relativamente alto. La última definición es tan vaga que no tiene sentido como categoría. Creo de veras que solo puede hablarse de matriarcado cuando las mujeres tienen un poder sobre los hombres y no a su lado, cuando ese poder incluye la esfera pública y las relaciones con el exterior, y cuando las mujeres toman decisiones importantes no solo dentro de su grupo de parentesco, sino también en el de su comunidad. Continuando la línea de mi anterior exposición, dicho poder debería incluir el poder para definir los valores y sistemas explicativos de la sociedad y el poder de definir y controlar el comportamiento sexual de los hombres. Podrá observarse que estoy definiendo el matriarcado como un reflejo del patriarcado. Partiendo de esta definición, he de terminar por decir que nunca ha existido una sociedad matriarcal. Han habido y todavía hay sociedades en las que las mujeres comparten el poder con los hombres en muchos o algunos de los aspectos de la vida, y sociedades en las que el colectivo femenino tiene un considerable poder para influir en el poder masculino o controlarlo. Existen también y han existido en la historia mujeres solas que tienen todos o casi todos los poderes de los hombres a quienes representan o a quienes suplen, como las reinas y gobernantas. Como se va a demostrar en este libro, la posibilidad de compartir el poder económico y político con hombres de su clase o en su lugar ha sido precisamente un privilegio de algunas mujeres de clase alta, lo que las ha confinado más cerca del patriarcado. Hay algunas evidencias arqueológicas de la existencia de sociedades en el Neolítico y en la Edad de Bronce en las que las mujeres gozaban de una alta estima, lo que también puede indicar que tenían algún poder. La mayor parte de dichas evidencias consisten en estatuillas femeninas interpretadas como diosas de la fertilidad y en la Edad de Bronce de artefactos artísticos que representan a las mujeres con dignidad y atributos de un estatus alto. Evaluaremos la evidencia concerniente a las diosas en el capítulo 7 y hablaremos de la sociedad mesopotámica de la Edad de Bronce en todo el libro. Pasemos ahora a revisar brevemente las pruebas en un caso concreto,
frecuentemente citados por los que abogan en pro de la existencia del matriarcado. El ejemplo de Çatalhöyük en Anatolia, hoy Turquía. Las excavaciones dirigidas por James Mellard, en concreto las de Asilar y Çatalhöyük, aportaron una gran información sobre el desarrollo de las primeras ciudades de la región. Çatalhöyük, un asentamiento urbano del Neolítico con capacidad para 6.000 a 8.000 personas, fue edificado en sucesivas etapas durante un periodo de 1.500 años, de 6.250 a 5.720 a.C., y donde la nueva ciudad cubría los restos de los asentamientos más antiguos. La comparación de los diversos niveles del asentamiento urbano del Çatalhöyük con los de Asilar, un poblado de menor y tamaño más antiguo construido entre el 7040 al 7000 a.C., nos permite hacernos una idea de una sociedad antigua en vías de cambio histórico. Çatalhöyük era una ciudad construida formando una colmena de casas particulares que mostraban muy poca variación en el tamaño y la decoración. Se accedía a las casas por el terrado con ayuda de una escalera. Cada una estaba equipada con un hogar hecho de ladrillos y un horno. Cada casa disponía de una gran plataforma que servía para dormir, bajo la cual se hallaron enterramientos de mujeres y a veces de niños. Se encontraron plataformas más pequeñas en diferentes posiciones en distintas habitaciones, a veces con hombres y otras con niños enterrados debajo, aunque nunca con ambos juntos. Las mujeres eran sepultadas con espejos, joyas e instrumentos de hueso y piedra, los hombres con sus armas, anillos, cuentas y herramientas. Los recipientes de madera y los tejidos hallados en el yacimiento muestran un elevado nivel técnico y de especialización, así como un amplio comercio. Mellard encontró alfombrillas de junco, cestos tejidos y numerosos objetos de obsidiana que indican que la ciudad mantenía un comercio a larga distancia y disfrutaba de considerable riqueza. En los últimos niveles aparecieron restos de una amplia muestra de alimentos y cereales, así como de la domesticación de la oveja, la cabra y el perro. Mellard cree que solo las personas privilegiadas serán enterradas dentro de las casas. De las 400 personas que hay enterradas allí, solo 11 son enterramientos con ocre, es decir, que sus esqueletos estaban teñidos en ocre rojo, lo que Mellard explica como un signo de estatus elevado. Puesto que muchos de ellos eran de mujeres, Mellard sostiene que ellas ocupaban un estatus alto en la sociedad y especula que podría tratarse de sacerdotisas. Esta evidencia se debilita un tanto por el hecho de que los 222 esqueletos de individuos adultos hallados en Çatalhöyük, 136 eran de mujeres, una proporción inusualmente elevada. Si Mellard se encontró con que la mayoría de los enterramientos a base de ocre eran femeninos, puede que simplemente se deba a la proporción general de sexos de la población. De todas maneras indica que las mujeres estaban entre las personas de alto rango, es decir, siempre que las conjeturas de Mellard acerca del significado de un enterramiento con ocre sean correctas. La ausencia de calles de una gran plaza o de un palacio y la uniformidad en el tamaño y la decoración de las casas hicieron pensar a Mellard que en Çatalhöyük no existía una jerarquía ni una autoridad política central y que ésta era compartida entre sus habitantes. La primera conjetura parece correcta y se puede sustentar en evidencias comparativas, pero no se puede demostrar a partir de ello que se compartiese la autoridad. La autoridad, incluso en ausencia de una estructura palaciega o de un corpus formal de gobierno, podría haber residido en la cabeza de cada grupo de parentesco o de un grupo de ancianos. No hay nada entre las evidencias que aporta Mellard que demuestre la existencia de una autoridad compartida. Los diversos estratos de Çatalhöyük muestran un número extraordinariamente elevado de lugares de culto, profusamente decorados con pinturas murales, relieves en yeso y estatuas. En los niveles inferiores de las excavaciones no hay representaciones figurativas humanas, solo toros y carneros, pinturas de animales y astas de toro. Mellard lo interpreta como representaciones simbólicas de dioses masculinos. En el nivel correspondiente al 6200 a.C. aparecen las primeras representaciones de estatuillas femeninas con pechos, nalgas y caderas enormemente exagerados. Algunas aparecen sentadas, otras en el momento del parto. Están rodeadas de pechos en yeso sobre las paredes, algunos de ellos modelados sobre cráneos y mandíbulas de animales. Hay también una estatua extraordinaria que representa una figura masculina y otra femenina abrazadas,
y junto a ella otra de una mujer que sostiene un niño en brazos. Mellard cree que son deidades y señala que están asociadas tanto con la vida como con la muerte. Dientes y mandíbulas de buitre en los pechos. También advierte su asociación con flores, cereales y diseños vegetales en las decoraciones y con leopardos, símbolos de la caza, y buitres, símbolos de la muerte. En los últimos niveles no hay representaciones de dioses masculinos. Mellard piensa que en Catalhuyuk el varón era objeto de orgullo, valorado por su virilidad y que se reconocía su papel dentro de la procreación. Cree que hombres y mujeres compartían el poder y el control de la comunidad en el periodo más antiguo y que ambos participaban en las cacerías. Esto último se basa en lo que muestran las pinturas murales que presentan a mujeres participando en una escena ritual o de caza en la que hay un ciervo y un jabalí. Parece una conclusión muy exagerada si se tiene en cuenta que ambas pinturas murales muestran a muchos hombres participando en la cacería y rodeando al animal, mientras que solo hay dos figuras femeninas visibles, ambas con las piernas muy separadas, lo que puede tener algún simbolismo sexual, pero que parece bastante incompatible con mujeres que participen en la caza. A partir de la estructura que tienen los edificios y las plataformas, Mellard deduce que la organización de la comunidad era matrilineal y matrilocal. Esto sí que parece probable según las evidencias. Cree que las mujeres desarrollaron la agricultura y controlaban sus productos. Argumenta a partir de la falta de indicios de sacrificio en los altares que no existía una autoridad central ni una casta militar, y afirma que en todo Catalhuyuk no hay ni una prueba de guerra durante el periodo de 1000 años. Mellard también defiende la idea de que las mujeres crearon la religión neolítica y que ellas eran principalmente las artistas. Estos hallazgos y evidencias han sido objeto de diversas interpretaciones. En un especializado estudio, Singh detalla todas las evidencias de Mellard y las pone en el contexto de otros yacimientos neolíticos, pero omite las conclusiones de Mellard excepto las de la economía de la ciudad. Jan Todd, que participó en algunas de las campañas de Catalhuyuk, advierte en un estudio realizado en 1976 que la naturaleza restringida de las excavaciones en Catalhuyuk hace que las conclusiones relativas a la estratificación de las sociedades sean prematuras. Está de acuerdo en que los descubrimientos arqueológicos presentan una sociedad con una compleja estructura social, pero concluye diciendo que si la sociedad era realmente matriarcal como se ha sugerido, es algo que no se puede saber. Anne Barston, en una interpretación prudente, está de acuerdo con la mayoría de las conclusiones de Mellard. Hace hincapié en la importancia de las observaciones de Mellard en lo que respecta a la celebración de la fecundidad y el poder de las mujeres y de su papel como creadoras de la religión, pero no halla ninguna evidencia a favor de un matriarcado. Ruby Rohrlich recoge la misma evidencia y a partir de ella argumenta la existencia de un matriarcado. Acepta sin reservas las generalizaciones de Mellard y argumenta que sus datos rebaten la universalidad de la supremacía masculina en las sociedades humanas. El ensayo de Rohrlich es importante, pues dirige la atención sobre diversos elementos que evidencian un cambio social en cuanto a las relaciones entre sexos durante el periodo de formación de los estadios arcaicos, pero su confusión en la distinción entre relaciones igualitarias entre hombres y mujeres y matriarcado oscurece nuestra visión. Los hallazgos de Mellard son importantes, pero debemos mostrarnos precavidos ante las generalizaciones que hace al respecto del papel de las mujeres. Parece que hay evidencias claras de matrilocalidad y culto a diosas. La cronología del inicio de este culto es incierta. Mellard lo vincula al comienzo de la agricultura que él cree que otorgó un estatus más alto a las mujeres. Como veremos en muchas sociedades se da todo lo contrario. Mellard podría haber dado una mayor fuerza a su argumento si hubiera usado los descubrimientos de uno de sus colaboradores, Lawrence Angell, quien a partir del análisis de los restos humanos halló un incremento significativo en la esperanza media de vida de las mujeres del Neolítico con respecto a las del Paleolítico, de 28.2 a 29.8 años. Este aumento de la longevidad de las mujeres de casi 2 años debe ser considerado frente a la esperanza media de vida de 34.3 años en Catalhuyuk. En otras palabras, aunque los hombres vivían 4 años más que las mujeres, se produjo un considerable aumento de la longevidad femenina en comparación con el periodo anterior. Este incremento pudo deberse al paso de la caza y recolección a la agricultura.
y pudo dar a las mujeres un papel relativamente más dominante en aquella cultura. Las observaciones que Mellard hace acerca de la ausencia de guerras en Catalhuyuk debe evaluarse frente a las abundantes evidencias de la existencia de luchas y comunidades militares en las regiones vecinas. Y finalmente no podemos omitir de la consideración el súbito e inexplicable abandono del asentamiento por parte de sus habitantes hacia 5700 años antes de Cristo, que parece indicar una derrota militar o la incapacidad de la comunidad para adaptarse a unas condiciones ecológicas en transformación. En cualquiera de los dos casos confirmaría la observación de que las comunidades con relaciones relativamente igualitarias entre sexos no sobreviven. Aun así, Catalhuyuk nos presenta pruebas sólidas de la existencia de algún tipo de modelo alternativo al patriarcado. Sumándolas a las otras evidencias que hemos citado, podemos afirmar que la subordinación femenina no es universal, aunque no tengamos pruebas algunas de la existencia de una sociedad matriarcal, pero las mujeres, igual que los hombres, sienten una profunda necesidad de un sistema explicativo coherente que no nos diga únicamente qué es y por qué ha de ser así, sino que permita una visión alternativa en el futuro. Antes de pasar a la discusión de los testimonios históricos sobre el establecimiento del patriarcado, presentaremos un modelo hipotético de este tipo para liberar la mente y el alma, para jugar con las posibilidades, para considerar las alternativas.